Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1, el link de Patreon se encuentra en la descripción. Sin más, continuamos con Shadow. Que la disfruten. Capítulo 351. Power Gen Croton. Las 10 sombras cazaban continuamente monstruos, bestias marinas y otros peces grandes de la capa del medio del mar. Dado que la cantidad de recursos en el Mar del Norte era casi inagotable, Lee Junmo no solo había formado una fuente estable de ganar una gran cantidad de experiencia y puntos de habilidad todos los días, sino que también obtuvo innumerables cadáveres de enormes bestias. Sistema: ¿cómo va la investigación y el análisis del Crotón? Para entonces, Lee Junmo no había salido de la 50ª habitación en 2 días. Incluso si Wang Lian había venido a buscarlo con gran entusiasmo varias veces, un tablero de no molestar había estado fuera de su habitación, bloqueando a todos. Después de prevalecer sobre varios retadores, nadie insistió en desafiar a Lee Junmo ni buscó problemas para él. Después de todo, solo era la 50ª habitación. Su atractivo era mucho menor que el de las 30 habitaciones del frente. Nadie era tan tonto como para desafiar a una persona cuya fuerza era comparable a la de los dueños de las 10 habitaciones principales sobre la propiedad de la 50ª casa. Aunque nadie pensó que la fuerza de Lee Junmo se encontraba entre los 10 mejores expertos en flujo de la 15ª región residencial, aún podían decir que era un oponente problemático. Por lo tanto, dado que era un hueso duro que era difícil de tragar, la gente dejó de desafiarlo en los últimos 2 días. Además, dado que Lee Junmo había tomado la iniciativa de luchar contra 5 personas en un día, también significaba que había ahorrado 5 veces el período normal de descanso y reorganización. Un tiempo de descanso entre 2 peleas fue de 7 días, así que después de 5 peleas tuvo 35 días. Por lo tanto, con más de un mes en la mano, no tenía que preocuparse por los retadores que vendrían a buscarle problemas. Mientras no quisiera aceptar su desafío, podría pasar fácilmente el mosaico de la fase de descanso y la falta de voluntad para luchar fuera de su habitación. De esta manera, incluso si otros quisieran desafiarlo, no podrían hacerlo. Una persona que no tenía que luchar durante la fase de descanso era una de las pocas reglas de la secta. Debido a eso, Lee Junmo estaba viviendo una vida bastante ideal, pero al mismo tiempo, también necesitaba urgentemente una gran cantidad de puntos de contribución. Después de investigar durante los últimos días, ya había encontrado el método secreto de fortalecimiento para complementar la deficiencia de sus puntos de flujo. Como había predicho, de hecho había muchos métodos relacionados con el fortalecimiento de los puntos de flujo. Todos ellos habían sido investigados para personas con constitución débil. Principalmente hecho por los clanes influyentes. De vez en cuando, 1 o 2 personas con una constitución innatamente débil y puntos de flujo delicados aparecerían en los clanes influyentes, haciéndolos básicamente incapaces de aprender ningún método de refinación corporal, y mucho menos cultivando energía de flujo. Debido a eso, surgieron métodos secretos para fortalecer los puntos de flujo, así como constituciones innatamente débiles, meridianos, etc. Entre estos métodos, Lee Junmo había podido encontrar 2 que eran relativamente adecuados para él en la tienda de puntos de contribución de la 15ª región residencial. Sin embargo, su precio era muy alto. De hecho, era excesivamente alto. Incluso si fueran métodos mediocres para fortalecer los puntos de flujo, su precio aún alcanzaría los 5000 puntos de contribución. Lee Junmo tuvo que aceptar que este era un método creado por clanes influyentes. Los expertos en flujo ordinario nunca podrían comprarlo. Si Lee Junmo no poseyera la habilidad de hackear sombras, su cabeza probablemente explotaría por la preocupación. Sin embargo, en ese momento, solo estaba pensando en métodos para ganar dinero. Así es, métodos para ganar puntos de vida. Basado en su habilidad actual, a Lee Junmo le resultó imposible acumular rápidamente puntos de contribución. Pero si habla de puntos de vida, entonces podría ir de juerga. Podía vender fácilmente los innumerables cadáveres de bestias marinas cazadas por las 10 sombras en las tiendas de ingredientes y carnicerías para hacer una gran cantidad de puntos de vida. Esta fue una de sus ventajas que otras personas nunca podrían replicar. Después de todo, ¿quién más tenía 10 sombras que no necesitaban descansar y no conocían la fatiga, solo obtenían ganancias todo el día? El análisis ya está completo. Este tipo de crotón de hecho contiene una gran cantidad de esencia de sangre llena de una enorme vitalidad bendecida con un líquido medicinal que tiene una naturaleza suave y natural. Esta mezcla se ha refinado con una especie de frijol para producir este cereal.
Dado que poseemos la herramienta de sabio trascendente Refining Pagoda, deberíamos ser capaces de refinar un grano de energía similar al crotón. Después de un análisis continuo que duró 2 días, el sistema finalmente le dio una respuesta clara. ¿Estás seguro? ¿Podemos realmente refinar esta vegetación parecida a un crotón? Aunque Lee Jun-mu estaba preparado para esto en su corazón, todavía latía sin cesar debido a la emoción después de escuchar la respuesta positiva del sistema. El sistema reflexionó sobre ello durante un tiempo, pero aún así proporcionó una respuesta positiva. Según los resultados del cálculo, existe una posibilidad del 97% de lograr refinar un crotón. Mientras podamos obtener las materias primas requeridas, no será un gran problema. Eso es muy bueno. Ahora ponga toda su energía en analizar los diversos tipos de materias primas necesarias para refinar el crotón. Después de un día y una noche, el sistema con su mayor eficiencia después de ser actualizado al nivel 5, finalmente pudo analizar concretamente las materias primas para refinar el crotón, que siempre estuvo en la mente de Lee Jun-mu. Cuando Lee Jun-mu echó un vistazo a la información, al principio estaba alegre, pero luego frunció el ceño. Los ingredientes necesarios para refinar el crotón no eran complejos. Solo había 3 principales. El primer ingrediente era la esencia de sangre de una enorme bestia viciosa, el segundo ingrediente era un frijol común del mundo de origen, mientras que el tercer ingrediente era un líquido medicinal de naturaleza leve y moderada. Así es, Lee Jun-mu estaba investigando actualmente el crotón en su mano. Tenía otro nombre en Origin World, que era Power Grain. Como su nombre lo indicaba, después de comer este alimento durante mucho tiempo, fortalecería el cuerpo de la persona, aumentando su fuerza y poder. Este fue también el alimento básico para la mayoría de los expertos en fundente. Se rumoreaba que en el mundo de origen, cuando uno alcanzaba el límite del cultivo físico, la comida ordinaria sería incapaz de ofrecer la nutrición requerida por el cuerpo. Así llegó la era del poder del grano. En este mundo donde los humanos tenían cuerpos formidables de forma innata, el grano de energía se convirtió en el alimento de primera elección. Mientras la fuerza de uno supera la de 15 bueyes, no se sentirán llenos, independientemente de la cantidad de comida ordinaria que sean. Carecía gravemente de los nutrientes necesarios para sus funciones corporales, lo que provocaría que sus cuerpos se desgastaran y se debilitaran. Entre los expertos en flujo físico, esta condición se conocía como un cuerpo dispersante y un cultivo en declive. Esta era una condición que todo cultivador cuya fuerza había cruzado 15 bueyes no podía evitar. Por lo tanto, si deseaban continuar mejorando su fuerza por encima de la de 15 bueyes, tenían que cambiar al grano de energía de la comida ordinaria. Por lo tanto, no era como cualquiera que quisiera cultivar podría cultivar porque una vez que una persona comenzó a hacerlo, tendría que considerar los problemas financieros. Desde aquellos en la miseria hasta los ciudadanos comunes e incluso los de la clase burguesa, ninguno de ellos pudo pagar los enormes gastos necesarios para cultivar. Solo el grano de energía solo era un gasto importante a menos que uno estuviera en una secta. Por lo tanto, las sectas eran existencias muy populares dentro del mundo de origen y nunca carecían de discípulos. Sin embargo, el grano de energía en realidad no fue el único método para obtener los nutrientes necesarios. Capítulo 352. Descifrando la receta secreta. En realidad, había muchos tipos de granos de energía en Origin World, pero básicamente todos se formaron naturalmente. Ellos más algo de vegetación o fruta que había acumulado una enorme vitalidad. Otro ejemplo sería alguna bestia viciosa o carne de bestia marina que había alcanzado una enorme vitalidad. Estos dos fueron vistos como granos de poder por la gente del mundo de origen. Por lo tanto, el término grano de poder era un término general que incluía todas las formas de vida comestibles que contenían una enorme vitalidad. Todos los mencionados anteriormente eran granos de energía naturalmente formados. En comparación, solo había unos pocos tipos de granos de energía que podrían producirse en masa. Crotón resultó ser uno de los granos de poder postnatal que habían sido refinados por los nativos del mundo de origen después de incontables años de investigación. Fue considerado el grano energético más popular entre los nativos, además de tener la mejor relación calidad-precio. Según la mayor comprensión de Lee Jun-mu obtenida en los últimos días en Blue Moon Island, más del 90% de los expertos en flujo utilizó el crotón. La cantidad mínima requerida por un experto en fundente que poseía la fuerza de 50 bueyes era de alrededor de 5 a 10 toneladas de crotón solo para mantener su cuerpo funcionando y no desarrollar debilidad.
Si uno quería aumentar su fuerza para el siguiente paso, entonces todos los días tenían que comer aún más crotón. Si un experto en fundente quisiera fortalecer su cuerpo hasta el límite, tendría que comer de 30 a 100 toneladas. Solo entonces podrían alcanzar el límite máximo. En otras palabras, si uno quisiera cultivar más rápido y aumentar la fuerza de su cuerpo corpóreo, la cantidad de crotón requerida supera con creces las miserables 5 a 10 toneladas. En cambio, la cantidad mínima requerida sería 30 toneladas o más, dependiendo de la capacidad del experto en flujo para absorber el grano de energía. Si el potencial de absorción fuera grande, 30 toneladas serían suficientes, pero si fuera pequeño, se requerirían 100 toneladas. Si alguien cultivó un método de refinación corporal de nivel extremadamente alto, incluso 100 toneladas estarían lejos de ser suficientes. Por lo tanto, no sería la menor exageración decir que el grano de poder crotónico era en realidad un recurso necesario para cultivar el cuerpo. Entre los nativos del mundo de origen, había un dicho popular de que un grano de crotón era equivalente a una tonelada de arroz. La idea detrás de esto era que el precio de un grano de crotón podía comprar una tonelada de arroz. El mundo de origen era extremadamente vasto, casi hasta el punto de ser interminable. Casi nadie había podido examinar sus puntos finales, por lo que, obviamente, la gran población de formas de vida tampoco pudo llenarlo hasta el extremo. Se dijo que la población humana del mundo de origen ya había cruzado 3 billones. Sin embargo, esto fue solo después de encuestar a las ciudades y pueblos conocidos. En cuanto a aquellas personas que viven en el desierto, los cielos solo sabían cuántos de ellos había. Simplemente no se pudo investigar. Pero incluso entonces, 3 billones era la población conocida. Fue extremadamente impactante para Lee Jun-woo. Sin embargo, esto le permitió comprender la razón por la cual, aunque los nativos de este mundo tenían cuerpos formidables de forma innata, así como una gran población, el número de expertos en flujo era pequeño. No era que los nativos del mundo de origen no tuvieran la aptitud suficiente para el cultivo de fundente, sino que eran demasiado pobres y la mayoría de ellos no podían satisfacer su necesidad de granos de energía. Lee Jun-woo también obtuvo una mejor comprensión de por qué solo fue capaz de alcanzar el poder de una docena de bueyes a pesar de que cultivó su cuerpo físico desde el exterior, utilizando la técnica de refinamiento del cuerpo supremo. Usando los secretos de refinación del hueso del dragón del diablo. Las regulaciones del mundo parecían haber encadenado silenciosamente a los nativos del mundo de origen. Cuando una persona rompió el poder de 15 bueyes, a menudo no podría encontrar un suministro suficiente de alimentos correspondientes que pudieran proporcionarle suficientes nutrientes. Esta fue la razón principal por la que Lee Jun-woo solo tenía la fuerza de 18 bueyes. Su fuerza había aumentado en 3 bueyes porque después de descender al mundo de origen, había estado comiendo solo la carne de las bestias viciosas que incidentalmente habían ayudado a aumentar su fuerza. Por lo tanto, refinar crotón se convirtió en su principal prioridad para el futuro cercano. Se dijo que el método estaba principalmente en manos de un antiguo clan influyente que había ido aumentando gradualmente durante generaciones. Lee Jun-woo, naturalmente, no era lo suficientemente tonto como para enfrentarse a un antiguo clan influyente. Esto se debía a que tenía la ayuda de la gran capacidad de cálculo del sistema, así como la pagoda de refinación que había estafado de la secta chaotiana. Había una posibilidad de que pudiera producir un grano de energía similar al crotón, pero no quería esparcir este tipo de grano de energía por todas partes para matarlo. Quería controlar un territorio del tamaño de Blue Moon Island, incluidas todas sus islas subsidiarias. El beneficio obtenido de esto debería hacerlo lo suficientemente rico. Este tipo de riqueza debería ser suficiente para que él compre todo tipo de métodos secretos y también abra los puntos de flujo que faltan. Así es, este era el camino que Lee Jun-woo había decidido recorrer. En cuanto a los 10 puntos de contribución que ganaban los maestros de las 10 habitaciones principales, eso fue una tontería. Si elegía ese camino, solo Dios sabía cuánto tiempo tendría que esperar para acumular la cantidad requerida de puntos de contribución para comprar las cosas que quería. Continuó estudiando la información de investigación relacionada con los ingredientes del crotón, que el sistema había ofrecido, mientras que a veces fruncía el ceño y otras relajaba. La esencia de sangre de una bestia viciosa que poseía una cierta cantidad de vitalidad era el ingrediente principal que ya poseía. Las 10 sombras mataban a una gran cantidad de bestias marinas todos los días, que fácilmente podría ser utilizada por la pagoda de refinación para refinar una gran cantidad de esencia de sangre.
Esta fue la base detrás de la confianza de Lee Jun-mu para imitar al Crotón. Después de todo, él tenía este tesoro sabio trascendente que podría usarse para refinar. La pagoda de refinación que había estafado de la secta chaotiana tenía 9 niveles en total. El primer nivel fue para refinar la esencia, el segundo nivel para la energía, mientras que el tercer nivel para el alma. En cuanto a los 6 niveles restantes, su fuerza era insuficiente para abrirlos. Sin embargo, aún así, el tercer nivel de Refining Pagoda fue suficiente para demostrar su reputación como una herramienta sabia trascendente y que estaba en un nivel más alto que el disco vacío. Flux Ancestor había colocado un total de 3 herramientas sabias trascendentes en la Torre de la Gloria, incluido el disco del vacío en el 25º nivel, la constelación de la luna oculta en el 50º nivel y la pagoda de refinación en el 70º nivel, asegurándose de que fuera considerado supremo incluso entre las herramientas sabias trascendentes. Y ahora, esta herramienta sabia trascendente finalmente reflejaba su valor. El requisito de una gran cantidad de sangre de bestias viciosas se resolvió, por lo que la siguiente prioridad de Lee Jun-mu era encontrar un líquido armonioso con una naturaleza moderada. Estaba casi seguro de que el método para refinar Crotón estaba relacionado en gran medida con el líquido armonioso de naturaleza moderada. Sistema, ¿puedes identificar este líquido? ¿O tal vez sugerir algo que pueda reemplazarlo? En la costa oeste de Blue Moon Island, a varios kilómetros de la costa donde el fondo marino tenía 3.600 metros de profundidad, Lee Jun-mu observaba atentamente sus 10 sombras matar peces gigantes en las proximidades. Ocasionalmente, cuando se encuentran con una bestia viciosa formidable, una feroz batalla estallaría en el fondo del océano. Lee Jun descubrió que este lecho oceánico era la región más adecuada en el medio del mar para establecer la pagoda de refinación después de que el sistema realizó un escaneo repetido de los 300 kilómetros circundantes. Una vez que se recopilaron los datos, la conclusión final del análisis fue que pocas personas ingresaron a este lecho oceánico en la región del medio del mar. Dada la fuerza física de los pescadores comunes, no podrían soportar la presión a una profundidad de 3.600 metros. En cuanto a los discípulos de la secta Luna Azul, tampoco se arriesgarían a llegar al lecho oceánico de esta región del Mar Medio. La razón de esto fue muy simple, porque el lecho oceánico de esta zona del Mar Medio era el nido de peces tigre. Apenas se consideraba que estas criaturas habían entrado en la categoría de bestias viciosas. Cada uno de ellos tenía el tamaño de 5 metros, y su fuerza individual no podía considerarse formidable. Quizás incluso un experto en flujo físico que tuviera la fuerza de 15 bueyes sería capaz de matar fácilmente este tipo de pescado si tuviera un arma adecuada. Sin embargo, el pez tigre nadó en grande, pero el pez tigre formó grandes bancos, convirtiéndose así en uno de los demonios que los expertos en flujo esperaban nunca encontrar en las profundidades del océano. Esto se debió a que, independientemente de la fuerza individual, estos peces poseían 2 dientes extremadamente afilados que podían destrozar fácilmente los cuerpos de los expertos en fundente. Después de un escaneo repetido, el sistema probó este hecho y eligió esta posición como el lugar para ocultar la pagoda de refinación instalada. En este instante, Lee Jun-mu se zambulló personalmente en el océano. Originalmente, con su fuerza de 18 bueyes, no debería ser capaz de soportar la presión a una profundidad de 3.600 metros. Fue suficiente para aplastar a cualquier experto en flujo cuya fuerza no había alcanzado al menos 30 bueyes de poder físico. Sin embargo, cuando todo está dicho y hecho, Lee Jun-mu era diferente de los expertos en flujo ordinario. Después de todo, cultivó muchos métodos de cultivo defensivo de nivel máximo. La aterradora defensa de su cuerpo, independientemente de si estaba dentro o fuera, podría soportar fácilmente la presión que excedía su fuerza física. La presión de 3.600 metros no era su límite. De hecho, al activar el gran corazón fortalecido 5 veces, podría permanecer fácilmente bajo el agua durante 3 horas sin respirar. Estos 2 puntos por sí solos podrían proporcionarle el tiempo suficiente para alcanzar su objetivo en el océano. Lee Jun-mu primero colocó la pagoda de refinación en la posición elegida por el sistema. Luego, usó una gran cantidad de su energía de flujo para retener el tesoro y empujarlo debajo del suelo en la posición especificada en el fondo del océano. Al instante, la antigua pagoda de color rojo de 45 metros de largo se estableció de manera estable en el lecho marino. Éxito. Después de que se instaló la pagoda de refinación, Lee Jun-mu entregó los asuntos restantes al equipo de Lee Jun, después de lo cual ya no era necesario que se quedara en el océano.
Aprovechando la oportunidad de que el cielo aún no se había vuelto lechoso, regresó rápidamente a la 15ª zona residencial al pie de Blue Moon Mountain. Después de regresar a su habitación, Lee Junmu cerró los ojos y se calmó. Pronto, la vista en primera persona de las 10 sombras apareció en su mar de conciencia. Escogió al azar el campo de visión de Li Lan y descubrió que las sombras ya habían comenzado a funcionar bajo su mando. Las primeras 8 sombras que fueron nombradas ya se habían dividido en 2 escuadrones con 4 personas por escuadrón y comenzaron a matar a cualquier monstruo en su vecindad que perteneciera a la categoría de bestias viciosas. Hasta ahora, el monstruo que más cazaban seguía siendo el señor supremo de esta región. El pez tigre. Como su nombre sugería, tenían patrones que se parecían a los de un tigre en su cuerpo y poseían 4 garras de tigre. También tenían dientes afilados y una naturaleza extremadamente salvaje. A menudo aparecían en escuelas de 10 o incluso 100. Si la defensa de las sombras no fuera lo suficientemente buena, entonces no habrían podido resistirse a estos salvajes monstruos de peces de la región del Mar Medio. Pero como era, estos crueles peces solo podían atacar conjuntamente en vano hasta que fueron decapitados uno tras otro. Las sombras 9 y 10 no participaron en la batalla del grupo de Li Yun. En cambio, arrastraron los cadáveres y los colocaron dentro de la pagoda de refinación instalada bajo el fondo del océano para refinar la esencia de sangre del pez que pertenecía a la categoría de bestias viciosas. Cada grano de crotón cuesta 1 punto de vida en la 15ª región residencial. Según el cálculo del sistema, se requirieron 5 gramos de esencia de sangre refinada de la carne de bestias viciosas para refinar un solo grano de crotón. Las sombras 9 y 10 colocaban sucesivamente a un monstruo pez tras otro en el primer nivel de la pagoda de refinación, donde se refinaba la esencia de la sangre. En menos de varias horas, se refinó más de 700 gramos de esencia de sangre. Cuando Li Junmu vio esta cosecha, su corazón comenzó a latir salvajemente. Este fue un gran desarrollo. El uso de 5 gramos de esencia de sangre de bestia viciosa con frijoles comunes crearía un grano de crotón del tamaño de una canica. Sin embargo, en menos de 3 horas, había recogido 770 gramos de esencia de sangre. En otras palabras, cada hora recolectaba 250 gramos de esencia de sangre, o 50 granos de crotón. Si seguía haciendo esto todos los días durante 24 horas, podría refinar 1200 granos de crotón. Dado que el precio de un grano de crotón era 1 punto de vida, sería igual a 1200 puntos de vida. Dado que el tipo de cambio de los puntos de vida a los puntos de contribución era de 100 a 1, esto daría como resultado 12 puntos de contribución. En comparación con los maestros de las 10 salas frontales que recibieron solo 10 puntos de contribución cada día mientras recibían múltiples desafíos, la cosecha de Li Junmu fue mejor. Esta tasa de recolección de puntos de contribución sacudió el espíritu de Li Junmu. Efectivamente, sus pensamientos habían sido correctos. Pero esta velocidad de refinación seguía siendo insuficiente. Estaba lejos de su plan de reunir una gran cantidad de puntos de contribución en poco tiempo. Era solo que con solo 10 sombras matando a los monstruos, la eficiencia era baja. Si quería hacer más trabajo, necesitaba agregar más mano de obra para que la pagoda de refinación pudiera recibir un número aún mayor de cadáveres de bestias viciosas. Solo entonces aumentaría la velocidad a la que recolectaba los ingredientes. En ese momento, Li Junmu tomó la decisión de usar los 300 dioses simios de 6 extremidades. Era hora de mostrar su uso adecuado, como cómo se entrena un ejército durante 1000 días solo por 1 hora de uso. Incluso las cuasideidades no habrían pensado que los 300 dioses simios que Li Junmu había recogido después de desafiar innumerables pruebas y haber pasado de contrabando al mundo de origen después de una gran dificultad, no serían alimentados por sus bestias guardianes, sino que se utilizarían como trabajo físico. Para aumentar la producción de la producción. Capítulo 353. Armadura aqua de pistil Guo de hierro. La fuerza de un dios mono individual era bastante formidable. En la 5ª dimensión, podrían considerarse como uno de los pocos monstruos pico de cristal arcoíris. Una vez que consumieron una gota de sangre divina y despertaron su línea de sangre ancestral, lo que les permitió transformarse en dioses simios de 6 extremidades, su fuerza había aumentado aún más. No solo habían obtenido otro par de extremidades, la línea de sangre tiránica que fluía a través de sus cuerpos se había vuelto aún más poderosa. Debido a eso, los dioses simios de 6 extremidades se adaptaron fácilmente a la gravedad 66 veces mayor.
La razón por la cual Lee Junmu se había arriesgado a introducirlos de contrabando en el mundo de origen fue porque vio tres ventajas principales para sus cuerpos. Primero fue su fuerza física, así como su estado casi eterno. Mientras su cabeza y cerebro no estuvieran destrozados, sus extremidades y otras partes del cuerpo volverían a crecer debido a su línea de sangre. En segundo lugar, los dioses simios eran una de las pocas especies de monstruos en la quinta dimensión que poseían inteligencia. Con respecto a esto, solo perdieron ante los humanos y pudieron ser entrenados con relativa facilidad. El tercer factor también fue el más importante. Los dioses simios eran una de las pocas especies que podían aprender a cultivar habilidades de batalla y métodos de cultivo. Debido a esto, los dioses simios de 4 extremidades fueron alimentados por muchas sectas como las bestias guardianes de sus sectas en la tierra. Los dioses simios de 6 extremidades bajo el mando de Lee Junmu eran mucho más formidables en comparación con los dioses simios de 4 extremidades. Independientemente de si era su fuerza física, línea de sangre o el par de brazos extra, los superaron en todos los campos. Pero lo más importante fue que también cultivaron la técnica del gran secreto del sol de la secta chaotiana que les permitió usar la energía de la llama Sungoth, un tipo de energía de flujo oscuro. Aparte de esto, también cultivaron 8 pasos caóticos que les permitieron mostrar su fuerza explosiva. Se podría decir que los dioses simios actuales de 6 extremidades eran existencias extremadamente formidables. Según la evaluación del sistema de su fuerza actual, ya poseían el poder de 10 bueyes, mientras que su energía de flujo alcanzaba los 45 puntos. Este nivel de fuerza de combate era equivalente al de formidables Fluxers que habían pisado el 70º nivel dentro de la Torre de la Gloria. Aunque su fuerza no podía compararse con la de los descendientes, su gran número era suficiente para compensar. Sin embargo, lo que hizo a Lee Junmu aún más feliz fue que estos dioses simios también podían vivir bajo el agua. Mientras sus cerebros no estuvieran dañados, no morirían. Después de pensar en esto, una pregunta surgió gradualmente en la mente de Lee Junmu. Sistema, si libero a todos los dioses simios en el océano para ayudar a las sombras a cazar monstruos, ¿cuál sería su tasa de supervivencia? Era obvio que si se usaban todos los dioses simios, entonces la caza de las bestias marinas se aceleraría, pero no se atrevió a tomar la decisión a la ligera. Después de todo, no solo había invertido una gota de sangre divina en cada dios simio para despertar su línea de sangre ancestral, sino que también se había estrujado el cerebro y asumió todo tipo de riesgos para pasarlos de contrabando. Era una certeza que si se cultivaban para hacerse más poderosos, definitivamente se convertirían en una carta de triunfo oculta en la lucha de Lee Junmu por la supremacía en el mundo de origen. Y mucho menos hablando de perder 8 o 10, incluso si 2 o 3 de ellos murieran, Lee Junmu sentiría que le dolía el corazón. Por lo tanto, el requisito previo para usar los dioses simios para él era que su tasa de supervivencia debería ser superior al 90%. De lo contrario, las pérdidas definitivamente no compensarían las ganancias. Después de un análisis simple, el sistema determinó que la tasa de supervivencia de los dioses simios en la región del Mar Medio sería del 24% como máximo. Esto significaba que de un centenar de dioses simios que tendrían que enfrentar los ataques del pez tigre en el fondo del océano, 76 morirían en un día. Esto significaría que solo quedarían 24 para reunirse al día siguiente. Este tipo de baja tasa de supervivencia envió un escalofrío a la columna vertebral de Lee Junmu. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la fuerza de los simios individuales de 6 extremidades los colocó en la cima de la quinta dimensión. Incluso se podría decir que son comparables a los 8 reyes del diablo de la luz del arco iris. Sin embargo, estaban a punto de enfrentarse a las bestias marinas de la región del medio del mar en el mundo de origen, todos los cuales eran enormes monstruos que pertenecían a la categoría de bestias viciosas. Los dioses simios eran mucho más débiles en comparación con las 10 sombras, cada una de las cuales tenía la misma fuerza que Lee Junmu. Sin embargo, esas sombras murieron ocasionalmente, entonces, ¿cómo podría ser que los dioses simios que eran más débiles no murieran? ¿No hay forma de mejorar una tasa de supervivencia tan baja? Preguntó Lee Junmu, no dispuesto a renunciar a esta línea de pensamiento. Si el anfitrión pudiera preparar un conjunto de armadura pesada para cada uno de ellos, entonces quizás su tasa de supervivencia podría aumentarse al 80% o más. Mientras su cabeza esté protegida, luego, dado su número y cuerpos casi inmortales, sufrirían heridas graves pero no morirían por completo, respondió el sistema después de reflexionar.
Como siempre, proporcionó la sugerencia más adecuada para Lee Junmu. Esta sugerencia se centró en los cuerpos difíciles de destruir de los dioses simios. Mientras el cerebro estuviera protegido, las preocupaciones de Lee Junmu no se harían realidad. Incluso si los dioses simios estuvieran gravemente heridos, sanarían después de una buena comida. Esta sugerencia resolvió de inmediato la preocupación que había plagado a Lee Junmu. Luego actuó rápidamente para poner este plan en acción. Al día siguiente, caminó hacia la plaza de la misión de la 15ª región residencial. Allí, al azar tomó algunas misiones e incluso alquiló una bestia marina para salir de Blue Moon Island. Después de 10 días, apareció en las cercanías de una isla subsidiaria conocida como Ocean Pavilion Island. Este lugar fue famoso por sus herreros. Las armas y armaduras creadas por ellos eran únicas en el territorio de Blue Moon Island. Esto se debió a que Ocean Pavilion Island tenía el mejor material para crear una armadura, un árbol de pistilo de hierro. Su madera era aún más dura que el tipo de hierro más duro y era exclusiva de Ocean Pavilion Island. Entre los nativos de esta isla, el uso de madera de pistilo de hierro era muy grande. Ya sea para crear un crucero de varios cientos de metros o un arco de pistilo de hierro o cualquier otro tipo de arma, había una variedad de aplicaciones. Pero la verdadera razón detrás de la reputación del árbol de pistilo de hierro era que la armadura creada con él era la más adecuada para los expertos en flujo físico. El árbol de pistilo de hierro no solo era más duro que cualquier tipo de hierro, sino que también era más liviano que incluso el arrabio. Pero esta no era la verdadera razón por la que se consideraba el material más óptimo para crear una armadura de batalla. La verdadera razón era que la madera de pistilo de hierro poseía una cierta flotabilidad, por lo que tanto los expertos físicos como los expertos en fundente también podían luchar bajo el agua. No solo era más ligero, sino que también permitía que el cuerpo del usuario mantuviera su agilidad bajo el agua, por lo que no era de extrañar que los nativos lo consideraran un recurso natural único. Sin dudarlo, Lee Junmu ordenó 500 armaduras de batalla hechas de madera de pistilo de hierro que eran especialmente gruesas alrededor de la cabeza. La armadura de pistilo de hierro tenía 5 centímetros de grosor, suficiente para proteger contra los ataques del pez tigre. Para pagar el lote de armadura aqua de pistilo de hierro, Lee Junmu tuvo que regalar casi todos los cadáveres de bestias marinas que había depositado en su mundo celestial como pago. Capítulo 354. Base secreta. Después de la adquisición involuntaria de una gran cantidad de armadura aqua de pistilo de hierro, se produjo una transformación importante en las profundidades de la costa oeste de la isla Blue Moon. Las 10 sombras se habían dividido en 5 grupos. Cada 2 sombras formaron un grupo con uno convirtiéndose en el líder y otro en el vicelíder. Cada grupo tenía 50 dioses simios en su escuadrón de caza. En total, 5 escuadrones de caza deambularon en una búsqueda de una gran cantidad de bestias marinas que pertenecían a la categoría de bestias viciosas. Solo cazaban estos, sin molestar a las formas de vida oceánicas ordinarias. Durante un período de tiempo, esto causó que la región del medio del mar tuviera cada vez más bancos de peces, así como otras formas de vida acuáticas. Esto provocó la aparición de nuevos monstruos marinos que pertenecían a la categoría de bestias viciosas en los alrededores en un intento de obtener comida. Estaban siendo atraídos constantemente como polillas a una llama. Lee Junmu pudo ver claramente que después de la adición de 350 dioses simios, la eficiencia de la caza aumentó un poco en comparación con las 10 sombras que cazan solos. Aunque la fuerza de los dioses simios individuales de 6 extremidades estaba lejos de la de las sombras, sus grandes números complementaban esta deficiencia. Además de eso, debido a que poseían 3 pares de armas poderosas, cada dios simio usaría 6 armas, lo que les permitió mostrar su monstruoso poder. La cantidad de esencia de sangre refinada de la carne de las bestias marinas usando la pagoda de refinación aumentó explosivamente de 700 gramos a más de 10.000 gramos. Un día de cosecha fue suficiente para que Lee Junmu refinara 2000 granos de crotón que lo volvieron loco de alegría. Además, una vez que los escuadrones de caza adquirieron más experiencia e hicieron algunos ajustes para mejorar sus tácticas, la eficiencia comenzó a crecer aún más. Sin embargo, fue un asunto que progresó lentamente. Los 350 dioses simios actualmente adornaban la armadura acuática de madera de pistilo de hierro y tenían un total de 6 arpones. Aparte de esto, después de que 250 dioses simios ingresaron en escuadrones de caza, a los 100 restantes se les dieron otras tareas bajo los ajustes del sistema. Lee Junmu ordenó a 50 dioses simios que formarán un escuadrón de rescate.
Su principal responsabilidad era rescatar a sus camaradas que resultaron gravemente heridos durante la batalla. Luego debían retirarse de la línea del frente con las partes lesionadas mientras se aseguraban de que sus cabezas no recibieran lesiones repetidas que pudieran causar la muerte. Mientras los cerebros de los dioses simios no estuvieran destrozados, serían como cucarachas, solo heridas pero no muertas. Una vez que se les suministrara una gran cantidad de carne como alimento, sus cuerpos destrozados sanarían e incluso sus extremidades se regenerarían. Debido al escuadrón de rescate independiente de 50, se salvaron varios dioses simios gravemente heridos. Después de trabajar continuamente durante más de 10 días, se volvieron competentes con la división del trabajo y el trabajo cooperativo. En los últimos días, muy pocos dioses simios habían sido devorados por las bestias marinas. Lee Junmu se sintió extremadamente contento de haber protegido con éxito su carta de triunfo oculta que podría usarse en futuras luchas de poder. En poco tiempo, los últimos 50 dioses simios también recibieron una misión. Establecieron una patrulla en alta mar. El grupo de 50 se dividió en 10 pequeños escuadrones que patrullaban la región durante todo el día para asegurarse de que el secreto nunca fuera revelado. Con tales ajustes sistemáticos continuos, Lee Junmu descubrió gradualmente que su base secreta para refinar la esencia de sangre de las bestias viciosas se había convertido en un lugar de trabajo ordinario efectivo. Por el momento, ni siquiera él deseaba intervenir. Todos los días, se cosecharían de 8 a 15 kilogramos de esencia de sangre refinada, proporcionándole materiales para ganar una gran cantidad de riqueza. El tiempo siguió pasando, y con un horario tan ocupado, pasaron 3 meses desde que Lee Junmu entró en la isla Luna Azul. Zen Quan y los otros 2 descendientes vinieron a buscar a Lee Junmu cada pocos días, dándole la sensación de que lo que estaban planeando no era pequeño. Para entonces, habían acorralado a algunos poderosos nativos, pero Lee Junmu resultó ser su pieza de ajedrez más antigua e importante. Esto fue especialmente dado que Lee Junmu se había apoderado silenciosamente de la 50ª habitación y la mantuvo durante 3 meses, haciéndolo aún más misterioso a los ojos de Zen Quan y su grupo. Habían pasado 3 meses sin un evento. Bajo el pretexto de ser de noble cuna, el grupo de Zen Quan había atraído a bastantes expertos poderosos nativos del flujo, formando gradualmente una pequeña facción. Si la suposición de Lee Junmu no estaba equivocada, entonces estas personas de otro avión iban a moverse pronto. Solo esperaban que su pequeña facción se volviera un poco más poderosa, o tal vez un poco más estable. Sin embargo, Zen Quan y sus seguidores no tenían idea de que el nativo con una fuerza extraordinaria a quien habían atraído desde el principio era en realidad una víbora escondida entre ellos, esperando que revelaran su secreto antes de atacar. Un día, Wang Yan llamó a la puerta de Lee Junmu una vez más. En los últimos días, Zen Quan y ellos se habían vuelto cada vez más desconcertados por las misteriosas desapariciones de Lee Junmu. Sin embargo, cuanto más actuaba de esta manera, más alto lo miraban. Al mismo tiempo, Wang Yan se sentía cada vez más atraído por este misterioso pero seguro nativo que tenía una fuerza extraordinaria. Al venir, no tenía muchas ilusiones sobre una respuesta positiva con respecto a su golpe. Después de todo, 9 de cada 10 veces, Lee Junmu no estaría en su residencia, sino ocupado en alguna misión secreta. Sin embargo, al instante siguiente se abrió la puerta. La encantadora cara de Wang Yan traicionó sus emociones, una agradable sorpresa superó sus rasgos. Hermano mayor Junmu, ¿finalmente has regresado? Después de que se abrió la puerta, Lee Junmu apareció con la habitual expresión tranquila en su rostro. Wang Yan casi inconscientemente entró en su habitación, pero de repente se acordó de los modales femeninos, y su rostro se puso un poco rojo. Fuera de la habitación, ella preguntó: ¿qué pasó? Lee Junmu no sintió nada acerca de los movimientos seductores de Wang Yan. Se hizo a un lado y cortésmente le pidió que entrara. Había mantenido una relación con el grupo de Zen Quan, pero también se mantuvo a cierta distancia de ellos, sin tomar nunca la iniciativa de ofrecer nada que les hiciera tomar la iniciativa de enredarlo. Esta era la actitud que Lee Junmu había tomado hacia estos descendientes. En los últimos meses solo la independencia junto con la voluntad de negociar hizo que su posición en la mente del grupo de Zen Quan se volviera aún más importante. Del mismo modo, también les hizo bajar sus guardias frente a él. Lo interesante fue que la suposición de Lee Junmu fue bastante buena. En los últimos días, mientras había estado ocupado con la producción de crotón, sus acciones habían disipado las últimas sospechas hacia él en los corazones de Zen Quan y su grupo.
Lee Junmu tuvo la sensación de que Wang Yan definitivamente había acudido a él esta vez para discutir algo serio. Él, que era una pieza de ajedrez con una fuerza extraordinaria en sus mentes, sin duda iba a ser arrastrado al centro de la acción. Capítulo 355. Un método de ruptura de límite subestimado. Efectivamente, Wang Yan había llegado con cierto asunto esta vez. Hermano mayor Junmu, estábamos haciendo una misión el mes pasado cuando descubrimos una cueva secreta. Wang Yan relató los eventos cruciales de su misión anterior, hasta que la existencia de una cueva subterránea secreta salió a la superficie. Solo que, realmente encontraron esta cueva subterránea secreta debido a algo inesperado mientras realizaban una misión. Lee Junmu, naturalmente, no creía sus palabras. En su opinión, este era definitivamente uno de los secretos por los que los descendientes habían venido a unirse a la secta Luna Azul. Eran como él, a quienes Batlesage Vega les había dicho que vinieran a este lugar y encontraran un lugar secreto. Lee Junmu solo rezó para que la región secreta que le había pedido que encontrara no fuera la misma de la que Wang Yan estaba hablando. De lo contrario, esto haría extremadamente difícil para Lee Junmu infiltrarse en los escalones superiores de la secta Luna Azul e incluso podría exponer su identidad. Esto es y después de que Wang Yan terminó de contar los detalles de la misión y mencionó el asunto de la cueva subterránea secreta, ella sacó un manuscrito intacto. Este es un método de entrenamiento para mejorar las defensas de un cuerpo a un nivel formidable. El hermano Zheng Quan dijo que mientras el hermano Junmu nos ayude con nuestra tarea, esta será su recompensa, dijo Wang Yan mientras miraba a Lee Junmu con nostalgia. Armadura cruzada. A primera vista, la mente de Lee Junmu se sacudió ligeramente. Este fue de hecho un método de ruptura de límites extremadamente formidable que permitió a alguien con un cuerpo físico tiránico mostrar su defensa al extremo. Anteriormente, cuando Suo Lei usó esta habilidad, la carne bajo su control preciso se había dividido en varias piezas de forma cuadrada y formó una armadura. Desde el exterior, parecía que llevaba una armadura de carne endurecida. Si Lee Junmu cultivó esta habilidad a un umbral menor, podría luchar contra cuchillas y cuchillos con sus propias manos, mientras que si cultivó esta habilidad a un umbral mayor, podría resistir las calamidades naturales solo con su cuerpo. A partir de la elección de habilidades, se hizo aún más claro que Bujie, asesina de Azure Dragon Island, había sido asesinada por estas personas. Parecían haber obtenido una gran cosecha de él. Por el momento, Lee Junmu estaba seguro de que esta copia de Crosscover Armor era parte de la herencia de Bujie. De lo contrario, tendrían que tener el manuscrito original de este método de ruptura de límites. Lee Junmu lo pensó, luego aceptó sin rodeos. Muy bien, estoy de acuerdo, así que cuando estén preparados para salir, contácteme. Entonces te daré este manuscrito primero. Sería mejor si usaras el tiempo hasta la expedición para cultivarlo. Wang Yan de repente entregó el manuscrito a Lee Junmu. ¿Eh? Si haces esto y Zheng Quan lo descubre, ¿no será vergonzoso para ti? Lee Junmu vaciló un poco, no aceptó el manuscrito de inmediato. Las acciones de Wang Yan le hicieron dudar. No era que él no quisiera esto, pero nunca había anticipado que ella simplemente le entregaría este manuscrito en silencio. Estaba seguro de que un líder como Zheng Quan nunca actuaría de una manera tan relajada. Entonces esta mujer frente a él, ¿podría haber decidido esto sola? Mientras el hermano mayor Junmu no diga nada, nadie lo sabrá. A decir verdad, esa cueva secreta subterránea es extremadamente peligrosa. Hermano mayor Junmu, sigue mi consejo y cultívala, pero a menos que corras un peligro extremo, no lo hagas. No se lo muestres a otros. Wang Yan entregó el manuscrito y rápidamente se escapó. Una vez que se fue, Lee Junmu todavía se sintió un poco incómodo mientras sostenía el manuscrito. No había esperado que una mujer de otro avión se apasionara tanto por él que incluso revelara su propio secreto. Sistema, ¿cómo es esta Crosscover Armor? Lee Junmu sacudió la cabeza, poniendo este asunto en el fondo de su mente. Grabó el manuscrito en el sistema para almacenamiento y escaneo completo. En verdad, Lee Junmu no conocía las diferencias entre la ruptura de límites y los métodos de refinación corporal. Cuando mató a Devil, había obtenido varios métodos de cultivo del clan fantasma. Entre ellos estaba el método de refinación del cuerpo del rey fantasma, que era un método de cultivo de nivel pináculo. Sin embargo, había una condición estricta que debía cumplirse para cultivarla. Esta condición era que debía poseer la línea de sangre del clan fantasma. Por lo tanto, esta armadura de cubierta cruzada que no tenía condiciones era un método perfectamente adecuado para que Lee Junmu entrenara su defensa.
Esta armadura cruzada es al menos de grado A. Si pudiera repararse, incluso podría acercarse al nivel S. Este método es extremadamente adecuado para los nativos que tienen cuerpos formidables de forma innata. Puede fortalecer sus cuerpos físicos hasta el extremo, y cuanto más formidable sea el cultivo de uno, más formidables serán los efectos de este método de cultivo. Sería mejor para el anfitrión cultivar este método de cultivo junto con los secretos de médula muscular del cuerpo del tirano Great Santunder Tyrant y los secretos de refinación del hueso del dragón del diablo. Después de cultivar este método, la fuerza defensiva del cuerpo físico del huésped se mostrará al extremo. Como se esperaba, el sistema dio una alta evaluación para Crosscover Armor. Según los pensamientos de Lee Jun-mu, este método de cultivo de ruptura de límites tenía que ser al menos de grado B. Pero lo que no había esperado era que el sistema declarara que en circunstancias especiales, incluso podría superar el método de refinación del cuerpo del rey fantasma. Después de escuchar esto, Lee Jun-mu obviamente no perdería la oportunidad de entrenar este método. En la actualidad, el cultivo de sus secretos de médula muscular del cuerpo del tirano del gran sol trueno del trueno había alcanzado un cuello de botella porque la fuente de energía requerida para cultivar este método superó con creces el nivel de energía de flujo y energía de flujo oscuro. Incluso los puntos de habilidad del sistema no podían usarse para actualizarlo. Así que tuvo que esperar hasta que el sistema se haya actualizado al 10º nivel, cuando podría investigar y crear un nuevo tipo de unidad de energía que finalmente podría usarse para actualizar los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol. Sin embargo, el sistema solo estaba en el 5º nivel actualmente, lo que ha abierto una nueva función de piratería. Las sombras ahora podrían separarse de su mente y piratear todo el mundo. Pero el sistema todavía estaba muy lejos de ser actualizado al 6º nivel. Para lograrlo, necesitaba absorber un artículo especial. Por lo tanto, la actualización del sistema también se había estancado por el momento, por lo que no pudo avanzar en el cultivo de los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol. Por lo tanto, independientemente de si era el gran sol o el cuerpo de tirano, el cultivo de ambos se había quedado en un umbral menor. De lo contrario, si Lee Jun-mu pudiera cultivarlos a un nivel más alto y acumular más energía de la llama del trueno, no necesitaría avanzar paso a paso al pasar de experto en flujo a experto en flujo a experto en flujo de salvia. Por lo tanto, Crosscover Armor era la mejor manera para que Lee Jun-mu gastara una gran cantidad de puntos de habilidad que había acumulado recientemente. No solo podría cultivar esta técnica él mismo, siempre que tuviera suficientes elementos espaciales, sino que incluso podría hacer un globo de transmisión de cultivo para aumentar la fuerza de sus dioses simios enseñándoles este método de ruptura de límites. En este momento, Lee Jun-mu sintió que Zen Quan era simplemente un tonto sin ojos. Como los cuerpos físicos de su grupo no eran poderosos, no valoraba mucho este manuscrito y fácilmente se lo dio a Lee Jun-mu para que lo acorralara. Si tuvieran que aprender su verdadero valor en el futuro, entonces el cielo solo sabría qué tipo de reacciones tendrían. Es bueno, todavía queda algo de tiempo antes de Zen Quan y el resto se hará con sus preparativos. Este periodo de tiempo es suficiente para aumentar mi fuerza al siguiente nivel. En una fracción de segundo, Lee Jun-mu planeó cuidadosamente sus próximos pasos. En los próximos días, no solo cultivó la Crosscover Armor, sino que también refinó Croton. Planeaba acumular suficientes puntos de vida antes de partir para obtener un método para fortalecer sus puntos de flujo. Capítulo 356. Ciudad Ballena. Wall Island era el único gran centro de negocios en la parte sur de North Blue. También tenía la única ciudad en esta región cuya población superaba los 10 millones de personas. Estaba bajo la supervisión de Wale Master, y se clasificó como el territorio del poder administrativo de Wale, que era la secta más fuerte en la parte sur de North Blue. Blue Moon Sect ni siquiera valía la pena mencionar frente a esta secta. La diferencia entre él y las otras innumerables sectas independientes era que el propósito de la secta de ballenas era defender a North Blue por el tiempo que exista. Por lo tanto, fue tanto la secta que superó a todas las demás como la única que poseía una postura extremadamente neutral. Mientras las islas en North Blue no fueran atacadas o amenazadas, Wale Sect no tomaría ningún lado. Esto hizo que la posición de Wale Island se volviera superior, lo que creó el centro de negocios más próspero y desarrollado en la parte sur de North Blue. Un día, esa ciudad en la que entraban innumerables vagabundos todos los días, fue visitada por un personaje misterioso. Esa persona era Lee Jun-mu. Cuando salió del canal de transferencia a la isla Ballena, la gran ciudad lo sorprendió.
Fue espectacular, magnífico, floreciente y construido en el estilo tradicional del mundo de origen. Era diferente de cualquier ciudad en la Tierra. Con más de 10 millones de personas residiendo dentro de sus muros, con más de 1 millón de personas entrando y saliendo cada día, este lugar superó a todas las ciudades de la Tierra. Quizás solo las 3 ciudades de nivel rey del continente central apenas podían enfrentarse a este lugar. Lo más inesperado para Lee Junmu fue que era diferente a cualquier otra ciudad en la Tierra, ya que no había civilización tecnológica avanzada aquí. No había monorraíles ni aerodeslizadores sobrevolando la ciudad. De hecho, ni siquiera había electricidad. Tampoco se desarrollaron armas con tecnología oscura. Esta era una ciudad antigua de 10 millones de personas en su sentido más verdadero, pero su gran atmósfera no era la más mínima en comparación con cualquier ciudad de una civilización más avanzada tecnológicamente. Lo primero que atrajo la atención de Lee Junmu fueron los edificios. No eran altos, y el más alto no superaba los 5 pisos. Sin embargo, eran inusualmente grandes. Cada piso tenía unos 15 metros de altura. Los materiales utilizados para construirlos incluían grandes bloques de piedras de acero formadas naturalmente que eran firmes y no se corroían debido a la humedad. Y en esta enorme ciudad, Lee Junmu por primera vez vio todo tipo de gigantes. El más pequeño entre ellos alcanzó los 3 metros. Otros nativos medían hasta 5 metros, pero ni siquiera ellos eran los más altos. Caminando aquí y allá había gigantes de 9 metros. Cuando Lee Junmu los vio moverse a su lado sin prisas, respiró hondo. Feroz, extremadamente feroz. Incluso si el sistema no hubiera escaneado y analizado su fuerza, Lee Junmu podría sentir su fuerza explosiva después de ver sus cuerpos robustos. Este tipo de fuerza carnal más pura era el tipo básico de fuerza en este mundo. Lee Junmu, que se había establecido establemente en el mundo de origen, ya no era el descendiente despistado de antes. Era extremadamente claro que estos gigantes que superaban los 5 metros eran grandes expertos en flujo cuya fuerza alcanzaba los 50 bueyes. Los que alcanzaron los 7 metros ya habían entrado en la capa de salvia. Después de salir del canal de transferencia y explorar los alrededores, Lee Junmu descubrió instantáneamente a 3 personas cuya altura alcanzó los 7 metros. En general, la fuerza del mundo de origen era mucho más aterradora en comparación con la de la Tierra. Sin capital que lo respalde, Lee Junmu solo pudo ser cuidadoso y ocultar sus colmillos, ocultando sus ambiciones. Señor, ¿puedo preguntarte cómo podemos servirte? Después de salir del canal de transferencia, fue recibido por pocos maestros de domesticación de bestias. Las características del cuerpo de Lee Junmu eran bastante claras. Con su altura llegando a 1,8 m, todos los que esperaban en el canal de transferencia tenían el mismo pensamiento, que él era un noble. En la estructura social del mundo de origen, solo los nobles podían mantener la estructura de su cuerpo mientras caminaban por el camino del cultivo. Lee Junmu no fue del todo cortés. Actuó su parte y ordenó en un tono dominante. Llévame al centro comercial de granos de la ciudad. Sí, ¿puedo invitar a señor a subir al paseo? Los ojos de los maestros domadores de bestias comenzaron a brillar, y todos hicieron todo lo posible para invitar a Lee Junmu a montar a su bestia. Detrás de ellos, algunas bestias del tipo de fuerza esperaban. Lee Junmu sabía que estos maestros de domesticación de bestias eran como los taxistas en la Tierra. La única diferencia era que la posición de estos maestros de domesticación de bestias era inferior en el estado en comparación con los taxistas. Eran la existencia más baja del peldaño, incluso más baja que la de los civiles. Además de los vehículos bestia, la única forma de viajar a través de la gran ciudad de las ballenas era caminar a pie, que era demasiado lento y agotador. Lee Junmu lo pensó casualmente y se decidió por un maestro de domesticación de bestias cordiales que estaba controlando una enorme bestia de tipo tortuga. Entró en el carruaje sobre su espalda. Esta era la primera vez que usaba un medio de transporte en Origin World, y fue bastante interesante. Quizás, como era la primera vez que venía a la ciudad de las ballenas, todo lo llenó de gran curiosidad. Pronto, la bestia con forma de tortuga comenzó a moverse de manera estable, pero a una velocidad bastante rápida que superó con creces las expectativas de Lee Junmu. Mientras disfrutaba del paisaje, Lee Junmu preguntó casualmente: ¿qué tipo de bestia de fuerza es esta? No estaba preocupado por revelar su clase, porque el mundo de origen era enorme y poseía innumerables tipos diferentes de bestias y criaturas vivientes. Cada región y cada área tenían sus propias especialidades, por lo que no conocer esta bestia en forma de tortuga era completamente normal.
Los nativos dividieron las diversas bestias en diferentes tipos en el mundo de origen. En orden ascendente, fueron nombrados bestias salvajes, bestias de fuerza, bestias viciosas, bestias enormes y bestias desoladas. Entre ellos, los más débiles fueron las bestias salvajes. Animales como leones y tigres en la tierra pertenecían a esta clase, pero no eran los reyes de esta clase. Luego vinieron las bestias de fuerza que eran más formidables que las bestias salvajes. Tenían cuerpos más fuertes y más poderosos, pero su poder ofensivo era ordinario, por eso se les llamaba bestias de fuerza. Naturalmente, este poder ofensivo que no era formidable era solo para los nativos del mundo de origen. Si alguien de la Tierra intentara controlarlos, el único resultado sería una tragedia. Capítulo 357. Haciéndose rico en un día. No había necesidad de decir mucho sobre las bestias viciosas. Las bestias cazadas por Li Yunmu en los últimos días habían pertenecido a esa categoría. Se consideraba que el pez tigre de 5 metros de largo apenas había ingresado en la categoría de bestias viciosas. Si no formaran grupos o poseyeran su naturaleza salvaje, no serían considerados ni siquiera las bestias viciosas de menor rango. En cuanto a las bestias gigantes, como su nombre lo indica, las más bajas superaron los 30 metros. Señor, esta es una tortuga de montaña híbrida de 8 pilares. Su característica principal es su movimiento suave después de acelerar y una gran resistencia. En un día, puede viajar hasta 8000 kilómetros, incluso a través de terrenos complejos, el maestro domador de bestias respondió sinceramente. Pero según su tono, no parecía en absoluto satisfecho de sí mismo. A partir de esto, quedó claro que esta tortuga de montaña de 8 pilares no se consideraba sobresaliente. Pero para los oídos de Li Yunmu, fue como una broma. Incomparable, verdaderamente incomparable. La diferencia entre la Tierra y este mundo de origen no podría describirse en una sola oración. Un monstruo tan aterrador era solo una montura ordinaria en el mundo de origen. Si estuvieran en la Tierra, esta tortuga de montaña de 8 pilares no habría tenido precio. Con una altura que superaba los 5 metros y las 8 patas que parecían pilares de piedra, no era de extrañar que se llamara tortuga de montaña de 8 pilares. Fue capaz de viajar 8000 kilómetros en un día, lo que se consideraría aterrador en la Tierra. Montar en él, viajar de un lado de la Tierra al otro sería una tarea sin esfuerzo. Pero en el mundo de origen, 8000 millas ni siquiera cubrirían el territorio de una secta de tercera categoría como la isla Glumon. Por lo tanto, no había nada de lo que el maestro de domesticación de bestias pudiera sentirse complacido. Aunque decía que era bastante rápido, solo era alardear. En poco tiempo, la velocidad de la tortuga de montaña de 8 pilares se hizo más rápida. En menos de 2 minutos, Li Yunmu descubrió que la velocidad de este monte ya había superado los 150 km/h y esta seguía siendo la bulliciosa calle de la ciudad, lo que permitió a Li Yunmu obtener otra experiencia en Origin World. Esto lo dejó bastante asombrado. Había que decir que el diseño de Wall City era realmente impresionante. Incluso si viajaban en una calle secundaria, tenía 32 carriles. Por eso, a pesar de que estaban viajando por una calle de la ciudad, no estaba congestionado en lo más mínimo. Después de aproximadamente 30 minutos, Li Yunmu llegó a su destino. Le pagó al maestro de domesticación de bestias 10 monedas de arena de plata, lo que hizo que la otra parte se complaciera más allá de las expectativas y le agradeciera profundamente. Li Yunmu había llegado al centro de transacciones de granos de energía. Ambos lados de esta calle estaban llenos de tiendas donde los expertos físicos y no expertos en flujo podían comprar sus granos de energía. Al ver esta escena, Li Yunmu recordó el pabellón de buenas nuevas en la dimensión virtual. Tenía que admitir que operar en realidad, sin el Virtual Dimension y el God News Pavilion, era extremadamente complejo. Escogió una pequeña tienda de granos y entró sin dudar. En los últimos días, había acumulado 50.000 gramos de esencia de sangre de bestia viciosa, debido a los esfuerzos combinados de las sombras y más de 300 dioses simios de 6 brazos. Li Yunmu había adquirido una gran cantidad de frijoles comunes de las islas cercanas, y de acuerdo con un método prescrito por el sistema, finalmente refinó su primer lote de crotón. Señor, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? En este momento, un joven asistente reconoció la apariencia y el temperamento distintivos de Li Yunmu, seguro de que no era un bárbaro. Hay que decir que la estatura del cuerpo de los descendientes fue una gran ventaja para ellos en Origin World. Era algo en lo que ninguno de ellos había pensado antes. Sin embargo, esta superioridad podría disminuir muy rápidamente.
Si los descendientes continuaran aumentando rápidamente su fuerza física en el mundo de origen, su tamaño corporal también comenzaría a crecer, a menos que rápidamente tengan en sus manos el método secreto utilizado por los nobles. Este era un problema difícil que Lee Junmu necesitaba resolver urgentemente. He venido aquí para evaluar un lote de crotón y obtener su precio. Lee Junmu no se dio la vuelta y fue directamente al grano, sacando una pequeña bolsa llena de granos de crotón. Había diferentes tipos de granos de energía, que incluían granos de energía del tamaño de frijoles, granos de energía del tamaño de arroz, y algunos que eran solo polvo fino. Pero al final, el valor del grano energético dependía de solo dos factores: su capacidad para preservar la fuerza y la nutrición. Cuanta más fuerza conservaran, más tiempo podrían ser utilizados. Esto era equivalente a que una fruta se mantuviera fresca durante mucho tiempo. Lee Junmu había verificado que la esencia de sangre de las bestias viciosas refinadas mediante el uso de la pagoda de refinación era bastante buena. Después de todo, esta esencia de sangre había sido refinada por un tesoro sabio trascendente que definitivamente superó el nivel de esencia de sangre refinada en el mercado. Con respecto a esto, Lee Junmu estaba extremadamente seguro de que la calidad de su grano de poder no era inferior. Además, había usado el agua de manantial de su mundo celestial en lugar del líquido armonioso neutro, que era otro componente necesario para preparar el grano de energía. Su mundo celestial era un mundo celestial de 2 soles, por lo que su agua era mucho más poderosa en comparación con el agua de manantial ordinaria. Debido a eso, Lee Junmu no temía que la calidad del grano de energía que refinaba fuera inferior. Pero por la calidad real, solo podía esperar a que el empleado de la tienda probara y verificara para saber la respuesta. En cuanto a la fuerza nutritiva, Lee Junmu tenía confianza en su creación porque la esencia de sangre refinada por él pertenecía a las bestias viciosas de la región del medio mar. La vitalidad de esas bestias marinas superó con creces las de las bestias viciosas de tipo terrestre. Cada taller de granos poseía un conjunto de pruebas para verificar la calidad del grano de energía. Para hacerlo, el empleado de la tienda quitó un poco de polvo del crotón y lo vertió en agua, después de lo cual agregó un poco de líquido desconocido. En poco tiempo, el color del crotón vertido en el agua cambió. Originalmente, el crotón era de color rojo oscuro, pero comenzó a cambiar a escarlata, pareciéndose a la cereza más hermosa de la tierra. Ese enrojecimiento hizo palpitar los corazones de las personas y parecía extremadamente fascinado. ¿Cómo puede ser esto? Este es el mejor tipo de grano de energía. Al empleado de la tienda le resultó difícil de creer. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era muy posible que Lee Junmu fuera un noble, así que en su corazón decidió que este grano de poder de alta calidad provenía de algún clan influyente en el continente central. Una vez que el asistente pensó en esto, ya no se sorprendió. Había 3 tipos de granos de energía según su calidad. El primero fue el grano de energía ordinario que Lee Junmu recibió de la isla Grumon. El tipo ordinario cuesta 1 punto de vida por grano de energía. La nutrición acumulada en este grano de energía superó con creces la de los alimentos ordinarios, mientras que el mayor tiempo para el que se pudo conservar fue de 10 días. El segundo tipo era el grano energético de alto nivel que era 3 veces más nutritivo en comparación con el grano energético común. Se podría conservar por alrededor de 1 mes. Aunque este tipo de grano energético de alto nivel era solo 3 veces más nutritivo, su valor era 5 veces mayor. Un grano de alto nivel cuesta 5 puntos de vida. La mayoría de los expertos en flujo prefirieron comprar el grano de energía ordinario porque eran más económicos. El tipo final era un grano de potencia de nivel extremo que era de 5 a 6 veces más nutritivo que el grano de energía ordinario. Podría conservarse durante 3 meses. Su valor era 10 veces el del grano de energía ordinario. Un grano costó 10 puntos de vida, por lo que es el alimento de solo los ricos. ¿Estás diciendo que este es el grano de energía de mejor calidad? El aliento de Lee Junmu se congeló en el momento en que escuchó la voz de asombro del asistente. Capítulo 358. El comienzo de un desastre. Sí, esta calidad es extremadamente cercana al nivel extremo. Si Dios está dispuesto, entonces nuestra tienda de granos de alto rango está dispuesta a comprarla por un precio de 7 puntos de vida por grano. En este momento, un anciano salió de la parte trasera de High Rank Grain Shop. Al ver esto, Lee Junmu tuvo una sensación de déjà vu. Sintió como si volviera de ver al viejo Ao del God News Pavilion. Claramente, este anciano era el verdadero maestro de High Rank Grain Shop, ya que el joven se retiró a un lado al verlo. Hermano pequeño, este viejo no sabe de qué clan influyente vienes.
Mi apellido es Wang y mi primer nombre es Xian. Poder encontrarme con un viejo amigo aquí también es karma. Las escenas de apariencia del viejo y del viejo O eran las mismas. Pero esta persona no pudo obtener el favor de Lee Junmu. Con una aguda intuición, Lee Junmu podía sentir que este viejo era un viejo lobo despiadado, esperando emboscarlo como una víbora. El viejo era claramente también un noble. Por el momento, quería encontrar el origen del grano de energía de grado casi extremo que había entrado en su tienda. Afortunadamente, Lee Junmu ya no era un novato de hace 2 años. Él simplemente respondió. Hoy, solo tengo un objetivo, y es vender granos. No hablaré sobre otros asuntos. Viejo, si está dispuesto a comprar este grano energético, entonces deseo ofrecerle un consejo, no digas todo lo que tienes en mente. En cuanto al precio de 7 puntos de vida, jaja, si te quedas con eso, creo que habría muchas otras tiendas dispuestas a hacer una transacción conmigo en Wall City. La tez de Xian Wang se congeló. Las palabras agudas y experimentadas de Lee Junmu le hicieron ver a este joven bajo una nueva luz. Bien, bastante bien para un joven. Desafortunadamente, tu fuerza está en el lado débil. De todos modos, ¿todavía estás dispuesto a vender tu poder de grano? Si el precio es adecuado, entonces naturalmente lo venderé, dijo Lee Junmu asintiendo. Desde el momento en que se enteró de que el grano de energía que refinaba estaba cerca del grado extremo, se había sentido bastante bien. Independientemente de dónde estuviera, no temía que las cosas buenas no se vendieran. Este grano de potencia de grado casi extremo podría conservarse durante 3 meses, sin preocuparse de que la calidad disminuya con el tiempo. Ciertamente era el producto más popular en este mercado, por lo que Lee Junmu no temía que no se vendiera. Agitó la mano y aparecieron muchas bolsas grandes de cuero. Cada uno de ellos contenía alrededor de 0 kilogramos de crotón. Pero en Wall City, este nivel de transacción fue bastante bajo incluso para esta pequeña tienda. El empleado de la tienda se sobresaltó. Sin decir nada, se movió rápidamente para inspeccionar los productos y finalmente dijo con una cara sonriente. Todos son granos de buena calidad. Son muy raros de ver en nuestra pequeña tienda. Lee Junmu no declaró su posición, pero esperó a que la otra parte dijera su precio. Wang Xian luego ofreció un nuevo precio. Entonces, si mi hermano pequeño puede garantizar que cada vez que traiga esta calidad de producto, solo la vendería a High Rank Grain Shop, entonces estoy dispuesto a llevar el precio al mercado uno de los 10 puntos de vida. ¿10 puntos de vida? Lee Junmu se sobresaltó. Este precio realmente superó sus expectativas. Aunque se podían usar 10 puntos de vida para comprar crotón de grado extremo, no era el precio al que los distribuidores lo compraron. Por lo que sabía, el precio de compra del crotón en Origin World era de alrededor de 8 puntos de vida. Además de eso, el grano de poder de Lee Junmu solo estaba cerca de los granos de poder de grado extremo, pero aún no había alcanzado ese nivel. Sí, siempre que esté de acuerdo con este asunto, no obtendremos ganancias en esta transacción. La calidad de su grano de energía aumentaría la reputación de mi tienda en unos pocos niveles. Eso es bueno, trato. Cuando vuelva, te encontraré. El estado de ánimo de Lee Junmu era bastante bueno, estaba bastante satisfecho con el trato. En cuanto al siguiente asunto, no dijo mucho. Incluso si el viejo todavía tenía algunos motivos ocultos, a Lee Junmu no le importaba nada más que completar este trato. Pronto, él y el viejo terminaron con el asunto no tan importante. Naturalmente, este no tan grande solo se aplica a la tienda de granos. Para Lee Junmu, fue un gran problema sin precedentes. Para esta transacción, toda la reserva de sangre de bestia viciosa refinada por él había sido limpiada a cambio de 1.000.000 de puntos de vida. Si decidiera cambiarlos por puntos de contribución, ganaría 10.000 de ellos, lo que superó con creces la cantidad lamentable recibida por los maestros de las primeras 10 habitaciones que tuvieron que sufrir duras dificultades para conservarlos. Con solo una transacción, los puntos de contribución obtenidos por él equivalían a ocupar cualquiera de las 10 habitaciones principales durante 1000 días. Nadie más podría proclamar ser capaz de acumular puntos de contribución tan rápido. Cuando Lee Junmu sacó su mosaico experto de flujo y comprobó que había recibido el 1.000.000 de puntos de vida de High Rank Grain Shop, sintió como si estuviera en un sueño. Después de enfrentar dificultades en cada paso desde que descendió al mundo origen, este fue finalmente él dando un gran salto hacia adelante. Mostraba la diferencia entre Lee Junmu y otros descendientes, que permanecerían eternamente.
Debido a que contaba con la asistencia del sistema, no solo podía piratear todo el tiempo, obteniendo una gran cantidad de puntos de experiencia y habilidad, incluso los cálculos extremadamente precisos del sistema y la gran capacidad de análisis eran un activo enorme para él. Si Lee Junmu no hubiera utilizado el análisis repetido para encontrar el método secreto para fabricar crotón, incluso si poseyera la pagoda de refinación, aún no habría podido hacerlo. Después de todo, sin el sistema, ¿cómo sería capaz de descubrir la receta para fabricar crotón en tan poco tiempo? Después de obtener tanta riqueza, Lee Junmu no se quedó en la isla ballena y se apresuró a regresar al canal de transferencia para irse. Tenía la sensación de que la calidad extremadamente buena de su grano de energía probablemente le traería un desastre. El asunto ya había tomado un giro diferente en comparación con su intención original. Pero, ¿quién podría haber sabido que el agua de manantial del mundo celestial de 2 soles, además de Refining Pagoda, podría refinar un grano de energía de tan alto grado que superó sus expectativas? Naturalmente, incluso si Lee Junmu pudiera cambiarlo, no lo haría. No lamentaba el riesgo. 130 millones de puntos de vida fue su primer salto hacia adelante después de descender al mundo de origen. Mientras hubiera una oportunidad, definitivamente no la perdería. Viejo Wan, se fue. Esta persona está extremadamente vigilante. No se quedó en la isla ballena, sino que se fue inmediatamente por el canal de transferencia. En este momento en la tienda de granos de alto rango, el joven aparentemente inofensivo de antes tenía una expresión despiadada en su rostro. ¿A dónde se transfirió? El empleado de la tienda respondió apresuradamente pero con cautela. Songlong Island City. Transmite la orden a nuestra agente allí para investigar este Zhao Yunlong. Tus acciones fueron correctas, este joven ciertamente ha ideado un nuevo método para refinar el grano de energía. Ve a esperar con tu clan para recibir tu recompensa. Los ojos del viejo se entrecerraron. Un método completamente nuevo para refinar granos de energía, el precio de un nuevo método sería más que el precio de una ciudad o cualquier tipo de tesoro precioso. El viejo Wang nunca había esperado que su Bankan encontrara sorprendentemente este tipo de tesoro celestial. Capítulo 359. Cultivo normal vs cultivo rápido. Wang Xian, naturalmente, no sabía que, dado que Lee Junmu se había atrevido a venir a la isla ballena, estaba naturalmente preparado. Mientras el poder detrás de la tienda de granos de alto grado estaba tratando de investigar a Lee Junmu, se quedó en la ciudad de Songlong por una noche. Al día siguiente, cambió sus rasgos faciales para adoptar otra identidad antes de usar el canal de transferencia. Después de varios días y viajando a través de numerosos canales, Lee Junmu finalmente regresó a su apariencia e identidad originales, luego de lo cual regresó a Blue Moon Island. Esta máscara de las 1000 caras no es realmente simple. Después de regresar a Blue Moon Island, lo primero que hizo Lee Junmu fue quitarse la máscara en la cara. Lee Junmu sintió una profunda admiración por esta carta de triunfo que Battle Sage Vega había preparado para él. Thousand Faces Mask era un sabio tesoro que había alcanzado la perfección. Según Battle Sage Vega, esta máscara había sido fabricada utilizando los genes faciales de 99 personas. Quien lo usara podría poner cualquiera de las caras a voluntad. Además de cambiar las características faciales del usuario, también podría cambiar la presencia emitida y la energía de flujo. Al principio, Lee Junmu no lo había creído. Pero después de usarlo una vez, sabía que Battle Sage Vega no había exagerado en lo más mínimo. De hecho, ella solo le había proporcionado una estimación conservadora. En verdad, no era un elemento dimensional, sino un producto fabricado mezclando materiales dimensionales con tecnología oscura. Sus efectos casi alcanzaron el grado de convertir lo falso en real. Mientras se usara, las características de uno e incluso el cráneo estarían genéticamente alterados por un tiempo. Lee Junmu se puso la máscara solemnemente y abandonó la 15ª región residencial para ir a la sala de contribuciones de Blue Moon Island. Era hora de digerir la enorme cosecha obtenida del viaje a Wally Island. Por el momento, tenía 13.000 puntos de contribución, lo que fue suficiente para mejorar su fuerza en muchos aspectos. La sala de contribución de la isla Blue Moon se estableció exactamente a mitad de camino de la montaña Blue Moon. Había una gran cantidad de discípulos siempre merodeando a su alrededor. Hola hermanos, esto es algo bueno. Lo obtuve de una cueva debajo de la montaña en Thousand Island en North Blue. Puedes obtenerlo siempre que tengas 30 puntos de contribución. ¿Lo quieres o no? Granos de potencia, tengo 5 gatos de granito de potencia aquí.
Si crees que tu velocidad de cultivo no es lo suficientemente rápida, estos granos de potencia son exactamente lo que necesitas. Mientras tengas suficientes puntos de contribución, tu fuerza está garantizada para aumentar. Quiero comprar la píldora de flujo de fruta. Listo para pagar un precio más alto que el salón de contribuciones, y cuanto antes mejor. Emplear a 3 expertos en flujo de alto nivel para completar una misión central a un precio alto. La condición es que debes haber abierto 50 puntos de flujo o más y tu cuerpo ha alcanzado la fuerza de 30 bueyes. Cuando Lee Jun-Mu entró en el salón de contribuciones, pudo escuchar a la gente gritar en todas partes. Con varios cientos de personas concentradas aquí, era como una pequeña ciudad. Todo tipo de vendedores ambulantes que gritaban sobre cada tipo de artículo hacía sentir como si el lugar fuera un mercado en lugar de una secta a nivel de funcionarios. Cuando Lee Jun-Mu entró, dejó de caminar por un momento, lo que inmediatamente llamó la atención de los discípulos vendedores que comenzaron a tratar de atraerlo. Después de todo, era un noble, dada la estatura de su cuerpo, que era como decirles a los otros discípulos que es un pez gordo, sabroso y rico. Lee Jun-Mu estaba mirando alrededor de varios cientos de puestos en el pasillo cuando una persona con una complexión robusta le dijo: hermano, tengo unas pastillas de fundente aquí. Te las venderé por un precio adecuado, ¿te interesaría? En verdad, muchos vendedores ambulantes lo saludaban con la mano, pero la persona con una constitución robusta atrajo la atención de Lee Jun-Mu. Eso fue porque él era sorprendentemente un noble también. Aunque su cuerpo era bastante robusto y resistente, su altura no era más de 1,9 m. Aunque los nativos débiles ordinarios también eran de esta altura, esta persona era diferente. Después de todo, había aparecido en Blue Moon Island, que certificaba que su altura era de 1,9 m porque era un noble. Por supuesto, también podría ser un descendiente de otro avión, por lo que Lee Jun-Mu no pudo evitar detenerse y prestarle más atención. Sin embargo, pronto decidió que esta persona no debería ser descendiente ya que su cuerpo emitía una presencia auténtica. Píldora vinculante para el flujo. La persona de allí lo está vendiendo a un precio mucho más alto que usted. ¿Lo venderá a este precio? Lee Jun-Mu no pudo entender. ¿Cuáles de las píldoras vinculantes de flujo vendidas por esa persona son reales? Ese tipo es solo un tramposo, un especialista en engañar a los recién llegados con el poco dinero que tienen, dijo la gran persona mientras se reía a carcajadas, sus ojos desdeñosos enfocados en el otro vendedor. La gran persona se rió de buena gana y dijo mientras miraba al otro vendedor principal con desdén. Así que es así. En realidad, también tengo píldora de fruta. ¿De qué sirve esta cosa? Lee Jun-Mu reveló su ignorancia sin preocupaciones, ya que actualmente también era un recién llegado. Así que hermano acaba de venir a la isla este año. Esta píldora de flujo es un buen artículo. Con ella, puedes abrir rápidamente tus puntos de flujo. Ambos somos nobles, así que no te engañaré, los venderé a todos a ustedes por 295 puntos de contribución. Después de esto, Wang Wu proporcionó toda la información que sabía sobre las píldoras vinculantes de flujo. Una vez que Lee Jun-Mu lo escuchó, su mente estaba muy conmocionada. Era lo mismo que había adivinado anteriormente. El cultivo de flujo en el mundo de origen fue de hecho diferente del cultivo de flujo en la Tierra. El método principal utilizado por los expertos en flujo de Origin World para abrir sus puntos de flujo fue utilizar el método de respiración fundamental distribuido por la secta Blue Moon. Usando esto para cultivar día tras día, año tras año, y absorbiendo la energía de flujo que se mueve en el mundo de origen, uno abriría lentamente sus puntos de flujo uno por uno. Los expertos en flujo simplemente lo llamaron cultivo de flujo, una forma corta para cultivar energía de flujo. Este camino fue elegido por la mayoría de los expertos en flujo que solían ser esclavos. Pero había otro método de cultivo, que era el segundo camino de cultivo. Este método fue bastante similar al método de cultivo de la Tierra. Utilizó píldoras vinculantes de flujo para abrir puntos de flujo. Siempre que uno tuviera suficientes píldoras de flujo, podrían abrir rápidamente todos los puntos de flujo e ingresar a la gran capa maestra de flujo. Finalmente, Lee Jun-Mu había aprendido todo al respecto. Después de todo, había estado buscando durante mucho tiempo el sustituto de los cristales de energía de flujo en el mundo de origen. Y la respuesta resultó ser píldoras vinculantes de flujo. Pero entonces surgió un nuevo problema. La píldora vinculante de flujo era claramente un producto hecho por el hombre y no era lo mismo que los cristales de energía de flujo formados por bestias dimensionales de la Tierra. Entonces, ¿cuáles fueron los ingredientes para fabricar esa píldora?
Esta pregunta hizo que Wan Wu se sintiera bastante incómodo, ya que no era adecuado para él divulgar este tipo de secreto. Al ver esto, Li Yunmu dejó de investigarlo por el momento. Sin embargo, solo entonces se dio cuenta de que el regalo presentado por el tío maestro cuando Suo Lei los había llevado a su encuentro no era tan barato. Capítulo 360. Destinado. Según Wang Wu, el precio de una píldora vinculante de flujo en la sala de contribuciones fue de 300 puntos de contribución. En otras palabras, el tío maestro de Suo Lei que regalaba una píldora de flujo para todos fue muy benevolente. 300 puntos de contribución fueron equivalentes a ocupar las primeras 10 habitaciones durante un mes completo. Sin embargo, 300 puntos no podrían considerarse mucho para Li Yunmu. Es raro conocer a alguien como Wang Wu que me trata con sinceridad, así que compraré 9 píldoras vinculantes para el flujo. Sin dudarlo, Li Yunmu sacó su baldosa inscrita y transfirió 2.600 puntos de contribución a Wang Wu. 2.000 puntos de contribución no podrían considerarse una cifra pequeña. Incluso los dueños de las 10 habitaciones principales solo podían obtener 300 en un mes, lo que significaría que tendrían que ocupar sus habitaciones durante 9 meses completos para ganar esa cantidad. Naturalmente, Li Yunmu no solo tenía ganas de gastar sus puntos de contribución. Una vez que se enteró de los efectos de la píldora vinculante de flujo y supo que la compraría de todos modos, este era el momento perfecto para establecer una amistad sin ningún esfuerzo. Para ser sincero, hermano Li, me ha ayudado mucho esta vez. Si no necesitara dinero con urgencia, no habría vendido estos artículos que nos ayudan en el cultivo. Wang Wu estaba muy emocionado por la franqueza de Li Yunmu y por eso formó una opinión favorable sobre él. Justo como él dijo, necesitaba dinero y proporcionar ayuda en las necesidades de alguien era mucho mejor que proporcionarle una guinda a un pastel. Por lo tanto, Wang Wu puso a Li Yunmu en memoria y cordialmente le dio su información de contacto. Si tiene algún problema, contácteme. Después de obtener los puntos de contribución, no se quedó atrás para vender otra basura. Palmeó el hombro de Li Yunmu y se fue apresuradamente. Li Yunmu tomó la información de contacto. No le dio mucha importancia, pero una vez que vio lo que estaba escrito, se sorprendió. Que Wang Wu fue sorprendentemente extremadamente formidable. En la información de contacto, estaba la zona residencial de Wang Wu, así como sus datos de contacto y su fuerza públicamente conocida. No estaba lejos de ser grandes expertos en flujo. En la parte superior de la tarjeta inscrita, los puntos de flujo abiertos de Wang Wu alcanzaron 102. La fuerza de su cuerpo carnal también había alcanzado 68 bueyes. Cuando Li Yunmu vio la fuerza del flanco y humilde Wang Wu, se sorprendió mucho. Si no fuera por la tarjeta, ¿quién esperaría que su fuerza fuera tan aterradora? Solo necesitaba abrir 6 puntos de flujo más para alcanzar el objetivo de 108, y en cuanto a la fuerza umbral de 50 bueyes, ya lo superó. En otras palabras, incluso si Wang Wu no era un gran maestro de flujo genuino hasta el momento, su fuerza de combate no era muy diferente. Debe saberse que los grandes maestros del flujo del mundo de origen tenían una fuerza comparable a la de los nuevos sabios de la Tierra. No era de extrañar entonces que Wang Wu se atreviera a exponer al discípulo que apuntaba a los nuevos discípulos para engañarlos, y la otra parte no se atrevió a decirle una palabra, incluso si estaban indignados. Todo se debió a la extrema fuerza de Wang Wu. La audacia de Li Yunmu que le consiguió la amistad de Wang Wu hizo que las personas de los alrededores se concentraran en él con envidia en sus ojos. Cuando fue a revisar los artículos de otros vendedores, sintió curiosidad por algunos, pero nada lo excitó, porque ninguno de ellos incluía algo que necesitaba con urgencia. Eso fue hasta que entró en el salón principal. En un vendedor ambulante en el frente de la entrada, había algunos libros amarillos que atrajeron la atención de Li Yunmu. El maestro de esa tienda era completamente diferente de otros vendedores que gritaban en voz alta. Llevaba un vestido negro mientras su rostro estaba cubierto por una máscara negra, que solo revelaba un par de ojos sombríos. Se sentó en el suelo sin decir nada. No podía molestarse en hablar con los pocos clientes que revisaban sus artículos, y mucho menos gritar sobre sus productos. Este es otro noble, pensó Li Yunmu. La persona podría haber estado cubierta de pies a cabeza, incluso dejando en claro si era hombre o mujer, pero dado el tamaño de su cuerpo, estaba claro que era un noble. Para entonces, Li Yunmu se había dado cuenta de que los que tenían la máxima autoridad en el mundo de origen eran los nobles, a pesar de que los bárbaros representaban las 9/10 partes de la población total.
Una mirada al salón de contribuciones de la isla Gloomhaven fue suficiente para ver que todos los buenos lugares para los puestos habían sido ocupados por nobles. Pero esto no era importante. Lo que importaba era que entre la docena de libros vendidos por la persona vestida de negro, 4 eran manuscritos sorprendentemente originales. Al ver esto, Lee Junmu quedó asombrado. Incluso en la Tierra, no había visto a nadie vender manuscritos originales. Después de todo, ¿quién sería tan tonto como para regalar los manuscritos originales que podrían convertirse en la base de una secta para otros? Después de escudriñar cuidadosamente estos manuscritos originales, el aliento de Lee Junmu se volvió ligeramente irregular. Incluso si claramente reprimía su reacción, el hombre vestido de negro había notado el ligero cambio en él. Levantó levemente la cabeza para mirarlo, luego una vez más fue a ignorarlo como a los demás. Dispara, ¿qué tipo de ojos son esos? Son extremadamente elegantes. La mirada de Lee Junmu apenas se encontró con la de la otra parte, pero sintió como si algo hubiera explotado dentro de él. Su corazón comenzó a latir como si su mente hubiera sido atrapada por esa mirada. Lee Junmu de repente sintió que las cosas se estaban yendo un poco fuera de control. Estaba irremediablemente encantado por esa mirada que era tan profunda y serena como el mar. Estaba seguro de que la persona que poseía esa mirada era ciertamente una mujer extremadamente única y excepcional. En toda su vida, Lee Junmu nunca se había sentido como lo hizo en ese instante. Después de Lin Lee, había habido muchas bellezas excepcionales a su lado, y había conocido a todo tipo de mujeres atractivas como Lin Xuan, Lin Xuerou, Liu Noujie, Ai Yue, Xie Qiangsue, pero ninguna de ellas pudo hacer suya. Latidos del corazón como este. Lee Junmu sabía que estaba mostrando una falta de modales, pero esta era la primera vez que perdió el control. La mujer vestida de negro delante de él parecía estar destinada a él. ¿Quieres comprar libros o personas? Ella preguntó de repente. Su voz era andrógina, por lo que nadie podía discernir si era hombre o mujer. Pero con su aguda intuición, Lee Junmu estaba seguro de que la que estaba delante de él era una mujer. Cuando de repente ella interrumpió su línea de pensamiento, él se despertó de su aturdimiento. Sintió un impulso incontrolable y soltó sin pensar. ¿Cuál es el precio de los libros y el precio de las personas? La mujer vestida de negro miró fríamente a Lee Junmu y dijo. Los libros solo se pueden intercambiar. En cuanto a las personas, no puede pagarlas. Su respuesta hizo que otros discípulos se echaran a reír. Jajaja, este recién llegado realmente tiene agallas. De hecho, se atrevió a golpear en la noche. Joven amigo, puedes tener un buen estado, pero Nix es mucho más alto que solo puedes mirar desde lejos, pero nunca alcanzarlo. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte, hasta luego.